Buenos días, mi nombre es Diana Jimena Tutizar y junto con mi compañero Pablo Pinazo vamos a presentar esta ponencia cuyo objetivo ha sido analizar el caso del presupuesto participativo de Pasto para identificar esas condiciones, mecanismos y prácticas que favorecen el fortalecimiento de la gobernanza, determinando aquellos elementos claves que permiten el desarrollo local y territorial. Esta experiencia se desarrolla en el municipio de Pasto, un municipio que está ubicado en la región andina del suroccidente colombiano y es la capital del departamento de Nariño. A nivel administrativo está organizado por 12 comunas en el área urbana y 17 corregimientos en el área rural. Una superficie total de 1.130 kilómetros cuadrados aproximadamente y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se proyecta para este 2025 unas 416.000 personas en ese territorio. Respecto a la metodología, podemos destacar que esta investigación se enmarca en los parámetros de la investigación cualitativa. Se emplearon el método inductivo y flexible. La estrategia metodológica que se tomó como referencia fue el estudio de caso y el diseño metodológico se sustenta en un enfoque interpretativo y contextualizado de este estudio de caso analizado. Se emplearon técnicas como el análisis documental, las entrevistas semiestructuradas, la observación no participante y también se realizó una triangulación de datos para garantizar de alguna manera el rigor y la validez de esta investigación. Es importante decir que el abordaje y el análisis de este estudio de caso aportó en la creación de un modelo metodológico que permitió, por un lado, sintetizar el proceso de la gobernanza, destacando los factores de éxito y fracaso, pero también los obstáculos y las barreras para la aplicabilidad de estas buenas prácticas. Asimismo, se pudo identificar estrategias e instrumentos que se podrían considerar como que logran, ¿no?, una mayor viabilidad de aplicación, obviamente considerando esos marcos y capacidades institucionales de los territorios. Y también establecer esos desafíos y esos retos que nos van a permitir avanzar hacia la gobernanza, el desarrollo territorial y el desarrollo local, que lo hemos determinado al final de esta ponencia como unas recomendaciones. Muy bien, antes de pasar a presentar esta práctica, es importante analizar ese estudio y ese contexto político, normativo e institucional del cual hace parte. Es importante destacar que para Colombia las entidades territoriales presentan una ausencia de mecanismos operativos que lógicamente no han permitido alcanzar esa descentralización necesaria para el país. No hay una baja capacidad financiera que repercute lógicamente en el desarrollo de las funciones, responsabilidades y competencias de los territorios. Por lo tanto, podríamos decir que hay un rezago operativo en la institucionalidad pública y, lógicamente, ese desempeño para lograr una coordinación institucional. Las capacidades y las facultades y las responsabilidades delegadas se ven limitadas y esa disponibilidad de recursos financieros y humanos pues no son suficientes. También es importante destacar que dentro de este contexto no se ponen en marcha mecanismos de participación en términos generales y por lo tanto ese involucramiento de diversos actores en el proceso de toma de decisiones sigue siendo un gran reto. A nivel del departamento podemos decir que Nariño es un departamento de Colombia que está en la situación transfronteriza, hace frontera con el vecino país del Ecuador y por lo tanto se constituye como ese enclave estratégico, ¿no? Hace parte de la zona de integración fronteriza de la comunidad andina. Sin embargo, esta ventaja de conectividad, de ese enclave estratégico que determina el departamento de Nariño, también ha sido un caldo de cultivo para la presencia del narcotráfico y el conflicto armado, elementos pues que obviamente han afectado la gobernanza territorial. Un elemento importante de potencialidad dentro del territorio ha sido la participación y la movilización, constituyéndose en uno de los departamentos que tienen una gran organización social y por lo tanto un gran elemento, ¿no?, para una constitución de un nuevo Estado. Ya entrando en la experiencia del presupuesto participativo, hemos hablado, ¿no?, primero pues del origen y la trayectoria, ¿no? ¿Cómo ha sido? Esta iniciativa surge como una iniciativa gubernamental de arriba hacia abajo con el gobierno del municipio de Pasto cuando el alcalde era Antonio Navarro Wolf. Es una experiencia pionera
es la experiencia más antigua y más estable de Colombia, teniendo 30 años desde su surgimiento. Esta experiencia se constituye como una nueva forma de gestión político-administrativa, al permitir que los ciudadanos y ciudadanas del municipio puedan aportar en la distribución de ese 4 o 5% del presupuesto municipal y por lo tanto, pues sí que se constituye como esa nueva forma de político-administrativo. Otro hecho importante, ¿no?, que ha permitido la trayectoria es pues que se ha dado una continuidad. Es una experiencia que ha permitido enriquecer esa gestión y esa planificación. Ha habido voluntad política, pero también es importante destacar que ya hay una exigencia del movimiento social para que estos espacios se lleven a cabo en el municipio. A lo largo de todo este tiempo ha habido una diversidad de técnicas metodológicas. Lógicamente, en cada momento no ha habido un contexto político, un contexto territorial y un contexto social determinado. ¿Qué mecanismos han hecho posible o qué se emplean en este presupuesto participativo? Pues por un lado, el cabildo y la minga, que son dos prácticas ancestrales de mecanismos de participación, un espacio donde reúne a la ciudadanía para discutir, consensuar, analizar sus necesidades, pero también plantear recomendaciones, proyectos de mejora para sus situaciones. Por lo tanto, estos espacios se constituyen como un elemento fundamental de este presupuesto participativo. En esos espacios se establecen reglas de juego que son flexibles e informales, pero que al final contribuyen, ¿no?, en el desarrollo de estos presupuestos. Como lo decía, es importante la voluntad de los actores que integran esta arena política y por lo tanto lo que ha permitido también el fortalecimiento de ese tejido social deliberante y propositivo que también ha sido fundamental en la trayectoria y en el origen de esta iniciativa. ¿Qué barreras y qué desafíos se determinan para esta experiencia? Pues hay una falta de recursos de inversión y el poco presupuesto que está destinado por parte de los gobiernos locales a estos presupuestos. Decíamos, un 4 o 5% del presupuesto total, pues sigue siendo insuficiente. Hay también una ausencia de la institucionalidad para llevarlos a cabo, dejando entonces en manos de la voluntad política, tanto en el diseño de estos proyectos, de este presupuesto participativo, pero también en la ejecución. Por lo tanto, ¿no?, ese marco normativo es inexistente. ¿Qué desafíos tenemos? Pues hay que posicionar este presupuesto participativo como un escenario de deliberación y que realmente se constituya como un espacio para la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Y otra barrera, otro desafío que nos encontramos es que había, ¿no?, una carencia de información que permita realmente evaluar cuáles son los resultados, cuál es el impacto, ¿no? Nos hemos encontrado con que hay pocas experiencias de sistematización de la experiencia y por lo tanto es un elemento que hay que fortalecer. Bueno, ¿qué conclusiones hemos sacado de este estudio? Primero, que las estructuras con las que cuenta el Estado colombiano no han resultado determinantes a la hora de desarrollar la gobernanza territorial. Como lo decíamos, se presenta una brecha entre el robusto marco normativo y las disposiciones prácticas. Es verdad que se establecen los mecanismos institucionales, pero, como lo decíamos, su implementación ha sido insuficiente. También, frente a los procesos de descentralización, el cambio de las dinámicas de poder, autoridad, los recursos no han repercutido realmente en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos subnacionales y por lo tanto se evidencia una falta de correspondencia entre las competencias que le son asignadas a estos niveles subnacionales, las responsabilidades que deben asumir y la carencia de esa definición precisa de cuáles son las fuentes de financiación que les van a permitir a estos niveles subnacionales tener y contar con los recursos necesarios para que cumplan con esas responsabilidades asignadas. Por lo tanto, no existe esa lógica de subsidiariedad. También podemos decir que si bien las instituciones carecen de las capacidades para llevar a cabo esta gestión territorial, lo hemos determinado con 3 circunstancias fundamentales. Primero, la ausencia de los mecanismos operativos para la implementación y para el funcionamiento, pero también que no hay una coordinación institucional y sectorial en todos los niveles, ¿no?, lo que consideramos como gobernanza multinivel. Hay escasas inversiones concretas para el desarrollo y por lo tanto, pues, los recursos
que necesitamos para ejercer estas competencias no son suficientes y también hay una falta de voluntad política y esa capacidad de acción para atender los asuntos territoriales en cada uno de los niveles territoriales de Colombia. Respecto a las prácticas de buena gobernanza, consideramos que estas a nivel local se constituyen como un buen referente para la implementación de políticas descentralizadas. Por un lado, permiten establecer escenarios para el diálogo, la concertación y la puesta en marcha de iniciativas innovadoras. Son unas herramientas de acción colectiva que promueven la definición de objetivos comunes de desarrollo. Por lo tanto, fortalecen la cultura de la participación ciudadana en la gestión pública y esto conlleva a un cambio de esas relaciones e interacciones entre los actores sociales y políticos, teniendo apertura a nuevos actores. Y también hay que decir que si bien estas buenas prácticas no son de aplicación universal, sí que pueden constituirse como fuentes de inspiración para construir y fortalecer políticas con enfoque territorial y también prospectivo. ¿Qué recomendaciones podemos determinar a partir de este análisis, de esta experiencia? Pues es fundamental territorializar las políticas, replanteando los roles y los instrumentos de la gestión pública en los espacios locales, porque son estos espacios donde la proximidad y la especificidad los hacen y los catalogan como un escenario idóneo de la implementación. Es importante fortalecer las capacidades, las competencias y las responsabilidades, no solo administrativas, sino también fiscales y políticas de estos gobiernos institucionales, lo que nosotros llamamos como fortalecer esas capacidades endógenas y también diseñar políticas públicas que, lógicamente, sean realmente participativas e incluyentes, que incluyan diversidad de actores económicos, sociales, políticos, que sean políticas que vayan de abajo hacia arriba y, lógicamente, con una asignación presupuestal que no esté sectorizada, sino que esté enfocada a ese contexto y las necesidades territoriales, ¿no? Por lo tanto, es fundamental la implementación de una planificación con ese enfoque integral, territorial y estratégico en cada uno de los territorios. Consideramos que la participación para el diseño de estas políticas debe ser amplia. Se extiende no solo a nivel de consulta y de formulación de las políticas, sino también que es fundamental ir un paso más hacia allá, hacia la implementación, hacia el seguimiento y a la evaluación de estas políticas públicas. Otra de las recomendaciones que arrojan este estudio es articular las iniciativas de buenas prácticas, orientando la toma de decisiones a otros ámbitos y niveles territoriales. Por ejemplo, en los planes de gobierno municipal y regional, los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. También consolidar ese marco normativo que garantice la continuidad. Más allá de los cambios de gobierno y la voluntad política, es fundamental aumentar esa asignación presupuestal de los presupuestos participativos y fomentar una articulación intersectorial. Es fundamental reforzar la conformación, el fortalecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones sociales en los territorios. Decíamos, hay un componente de movilización social muy fuerte, pero es fundamental seguirlo fortaleciendo. En este campo, los comités de veeduría y también el uso estratégico de las tecnologías es fundamental si queremos optimizar la transparencia y la efectividad de este presupuesto participativo en el municipio de Pasto. Finalmente, ¿qué recomendaciones y para futuras investigaciones podemos destacar? Pues por un lado lo decíamos, ¿no? Hay una carencia de información que permite evaluar realmente los resultados y el impacto de estas buenas prácticas, por lo tanto hay que aunar los esfuerzos para poder llevar a cabo estos procesos de sistematización, de seguimiento y de evaluación continuada. Y finalmente, realizar investigaciones que contribuyan a medir cuál es realmente el alcance y el impacto que tienen estas buenas prácticas, desde una visión lógicamente territorializada, potenciando las capacidades endógenas de los territorios y los recursos que existen, ¿no? Los materiales e inmateriales que hacen parte de estos territorios que han sido objeto de estudio. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de utilidad. Quedamos atentos a cualquier duda e inquietud que pueda surgir. Gracias.